Estamos revisando parte por parte el contenido del formulario, no del formulario, sino del cuadro que corresponde al formulario 1, que a su vez es el formato para, tradicional para el cálculo del presupuesto, para la obtención del costo final de un presupuesto. Estamos en la columna número 5 indicada en la figura, la columna que corresponde al costo unitario, ¿correcto? El costo unitario debería ser el título universal para esta columna, pero mucha gente coloca precio unitario. Pero como ya sabemos, es un costo puesto que lo estamos proponiendo. El costo unitario es un valor que lo determinamos nosotros, no interesa de qué manera, pero es una propuesta a ser aceptada. De hecho, a través de este costo unitario sale el resultado del costo del componente y a través del costo de los componentes sale el resultado total, que sigue siendo un costo, una propuesta. Por lo tanto, creo que académicamente debemos acostumbrarnos a llamarlo costo, puesto que el precio será el valor aceptado. Tendría que el título acá de precio unitario debería ser el título de una factura, cuando ya hemos comprado algo, ¿no es cierto? Entonces ahí colocan el precio que estamos pagando por algo. Ahí está bien utilizado el término precio. Pero en una propuesta, que es un presupuesto, una cotización, una proforma, debería decir costo unitario. Bueno, como estamos en la U, vamos a respetar este tipo de apreciaciones. Bueno, en general, el cálculo, le estoy llamando cálculo, al proceso de determinar el costo unitario, sigue una cierta también metodología que es usual y que utiliza un cuadro como el que se muestra en la figura, que es un típico cuadro. Fíjense que tiene las mismas características del cuadro del formulario 1. Tenemos 6 columnas también, los títulos son los mismos, fíjense, número, nombre, unidad, cantidad y costo al final, pero en la quinta columna colocamos precio. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos elaborando este valor, el costo directo es la propuesta, bueno, el costo total es la propuesta que nosotros vamos a hacer, por eso le colocamos costo. Este es un cuadro para que nosotros determinemos un costo, para que nosotros propongamos el resultado de este cuadro, pero para llegar a él nosotros construimos toda esta información y dentro de esta información está el precio de los insumos que vamos a comprar. Por eso somos compradores en este caso, o supuestos compradores, ¿no es cierto? Porque mientras el costo no nos acepten, esto no es una realidad. Pero en caso de que nos acepten el costo, nosotros vamos a viabilizar ese trabajo, vamos a viabilizar esa oferta, vamos a materializar el objeto que estamos proponiendo a través de la compra de los distintos insumos. Por eso, como somos compradores, ponemos precio. Esa es la única diferencia, digamos, de concepto, ¿verdad? Y de nombre que deberíamos aplicar en este caso. Por lo demás, observen ustedes que el formato es bastante similar, eh, y el resultado de este cuadro sale exactamente igual que en el caso del cuadro del formulario 1, donde la suma de los costos que obtenemos resulta ser el costo. En este caso no es el costo final, pero resulta ser el resultado de este cuadro. O sea que este cuadro en realidad viene hasta la casilla verde, ¿no es cierto? Ahí termina este cuadro. Pero no es el resultado total, no dice aquí costo total. El costo total recién está aquí abajo. Entonces, para hallar el costo total tenemos que sumarle a este resultado, que es el costo directo, tenemos que sumarle el costo indirecto. O sea que acá la casilla del costo indirecto aparece, no sabemos de dónde, ¿no es cierto? Aparece aquí
el costo indirecto, mágicamente, y lo tenemos que sumar al resultado que hemos obtenido a través de un gran proceso, pero acá mágicamente aparece de manera repentina esta casilla y tenemos que sumarle a este valor tan preciado porque nos ha costado mucho obtenerlo, tenemos que sumarle o un valor que no sabemos de dónde sale y recién el costo total es la suma de los dos. Entonces, fíjense que en realidad este cuadro operativamente termina en la casilla verde, por eso es que la remarqué con un color para mostrar que en realidad el cuadro va hasta ahí. Yo debería, qué sé yo, tapar, ¿no? Tapar la imagen, este, eh, para indicar de que ahí termina el proceso. Luego aparece el costo indirecto, que no se viene del exterior, de alguna parte, y la suma final es el costo total. ¿Qué representa el costo total? Estamos hablando del costo unitario. Acá dice típico cuadro para los datos del costo unitario. ¿Qué es el resultado de esto? Es el costo unitario, el costo de la unidad del componente, el costo de la unidad del componente. Es decir, es el valor que entrará en cada una de estas casillas. Para cada una de estas casillas tenemos que emplear uno de esos formularios. Entonces, supongamos que en ese formulario obtenemos 800, ese es el valor que viene aquí, es el costo de la unidad de este componente. ¿Ok? Entonces queda claro, entonces supongo, ¿no es cierto?, que este formulario o este cuadro sirve para hallar el costo directo. A ese costo directo le aumentamos este otro valor y hallamos el costo total. De momento no vamos a hablar todavía del costo de aplicación, sí, sino más bien nos vamos a centrar un poquito en el cuadro. Así como en el formulario 1, nuestro cuadro desglosa una lista de componentes, acá también tenemos una lista. Pero para no chiparnos y para no confundirnos, en vez de componentes le voy a llamar insumos. ¿Ok? Simplemente de una forma convencional para que nos entendamos mejor en el curso de la materia. Entonces vamos a decir que para este cuadro, que es parte del formulario de costo unitario, no parte del formulario de presupuesto, la lista en vez de ser de componentes, va a ser una lista de insumos. ¿Qué son los insumos? Ya hemos definido en su momento lo que es el costo directo. ¿Qué es el costo directo? Es aquello que incluye todo lo que sí o sí se debe emplear en la producción del bien o del servicio. Entonces, para hacer un trabajo topográfico necesitamos sí o sí un equipo topográfico. Para hacer un trabajo topográfico necesitamos sí o sí un topógrafo, los ayudantes, etcétera. Para hacer un trabajo topográfico necesitamos sí o sí estacas, etcétera. Entonces tenemos una serie de insumos que son indispensables y por eso forman parte del costo directo para realizar un trabajo, para ejecutar una obra. Por facilidad, simplemente por facilidad, se ordenan estos insumos de una manera convencional en tres grupos. Es lo mismo que cuando hacemos una lista para el supermercado, ponemos carne de pollo, carne de vaca, embutidos, etcétera. En nuestra mente automáticamente, para facilitar nuestro trabajo, se dirige hacia las carnes y tratamos de recordar todos los insumos o todos los productos que queremos encargar para comprar que están relativos a la carne. Cuando ya no recordamos nada más de ese grupo, nos acordamos de otro grupo, leche, yogur, etcétera, ¿no es cierto? Queso, todos los lácteos ponemos a continuación y así hacemos una lista de manera ordenada y de manera más fácil. En cambio, si ponemos carne, leche, embutidos, lechuga, escoba, ¿no es cierto? Es una lista, también es una lista, pero es una lista desordenada en la que probablemente tenemos más riesgo de cometer algún error, de que nos olvidemos de algo, ¿correcto? En cambio, si ordenamos de alguna manera o los clasificamos, vamos a tener mejores posibilidades de hacer una lista. Y ojo, ¿no? Que igual que en el presupuesto, habíamos dicho que la suma de los componentes tiene que ser igual al total. Acá también la lista de los insumos, ¿verdad? La lista de los insumos tiene que ser sí o sí la que
la lista en la que están incluidos todos los insumos, ¿no? No podemos hacer una mesa y que nos olvidemos de la madera o de alguna otra cosa que sí o sí necesita la mesa. Entonces, en esa clasificación, universalmente, yo he puesto aquí las casillas con colores, ¿verdad? En la primera parte de este grupo, en el primer grupo, mejor dicho, de la lista, se suelen poner los insumos materiales. En el segundo grupo, los insumos de mano de obra. Y en el tercer grupo, los insumos de equipos. Esta terminología es genérica, o sea que abarca todo lo que tenga que ver con los materiales, mano de obra y equipos. Y eso se supone que son todos los grupos o todos los insumos. Se supone que todos los insumos de una obra o de un proyecto pueden caber en estas casillas, ¿no? Por supuesto, el número de casillas puede ser cualquiera, aquí son 3 nada más porque sirve para ejemplo, y por supuesto que estos rótulos que están encima solamente sirven para que yo se los muestre, porque en estas casillas tienen que estar libres para que se escriba en ellas. Entonces hablemos un poco del costo unitario directo, ¿sí? El costo unitario directo, que es este, ¿verdad? El que resulta de la suma. Y para ello tenemos que seguir todo el proceso de llenado de las casillas e ir encontrando los resultados acá para que finalmente los sumemos y hallemos el valor final. ¿Ok? A ese valor se le sumará el costo indirecto. Entonces empecemos describiendo el cuadro. Al igual que en el anterior caso, tenemos una lista, en este caso en vez de componentes, una lista de insumos. Ya hemos resaltado la importancia de esta lista, que viene a ser prácticamente el plan. Alguna vez yo digo es el túnel y tenemos que ver la luz al final del túnel. La luz al final del túnel es nuestro convencimiento o nuestra visión de saber que está todo lo que tiene que estar. ¿Ok? Entonces, la lista de insumos tiene ese sentido. Aquí está el número, el nombre y la unidad. En el caso del número, en la lista de insumos no tiene mayor significación. No hay ninguna prioridad. Acuérdense que en los componentes sí habían ciertas prioridades o un sentido de ordenamiento, una secuencia, agrupamiento, etcétera. En este caso, el número no tiene ninguna importancia. Es como cuando hacemos una lista para el supermercado, lo que interesa es toda la lista, ¿verdad? Podríamos decir, no te olvides tal cosa, que eso es más importante. Podríamos resaltar la importancia. Pero en el caso de una lista para el costo directo de una construcción o de un proyecto, todo es importante, ¿verdad? No podemos hacer un trabajo topográfico sin estacas o no podemos hacer un revoque sin arena. Entonces, en esta lista de insumos tiene que estar todo y los números, el orden no tiene mayor significación. De alguna manera siempre tenemos en el subconsciente cierto orden, ¿no? que no tiene significado. Por ejemplo, si queremos poner la lista de insumos del hormigón, seguramente vamos a poner cemento, arena, agua, ¿no? Nadie va a poner agua, arena y cemento, sino casi siempre el primero será el cemento. Entonces hay ciertas cosas convencionales, pero que no tienen una justificación en el resultado. Igual el hormigón, pongamos el insumo que pongamos primero, va a ser igual el hormigón. Y lo mismo en la mano de obra, ¿no es cierto? Generalmente ponemos por rango, ¿no? Ingeniero, capataz, albañil, ayudante, peón. ¿Por qué no ponemos primero al peón y de último al ingeniero? Son cosas inexplicables, pero las personas tenemos ese cierto sentido, ¿no? De clasificación, o será el subconsciente que de alguna manera refleja nuestra forma de pensar o nuestros traumas, ¿no? Porque hacemos una discriminación, ¿no es cierto? Le ponemos de primero al que tiene más jerarquía o al que gana más, y de último al que consideramos que no tiene importancia, cuando la excavación, por ejemplo, sin el peón no existe, pero sin el ingeniero sí puede existir. Lo mismo pasa en los equipos, solemos poner el equipo más grande de primero, camión, etcétera, y de último a la carretilla o a las herramientas. Pero bueno, esos son solo comentarios. Lo importante es que hagamos la lista y a cada insumo le pondremos su unidad. También en el tema de las unidades es aconsejable poner las más fáciles, las del mercado, etcétera, ¿no? Finalmente, tal como se ve acá, ¿no es cierto? Luego pondremos las cantidades, el precio unitario y
resultará el costo del insumo, ¿verdad? De la unidad del insumo. Acá tenemos esa demostración A por B, cuando llenemos las cantidades, la cantidad de unidades de cada insumo, cantidad de unidades, fíjense de derecha a izquierda, cantidad de unidades del insumo tal, cantidad de kilogramos del cemento, cantidad de litros del agua, ¿no es cierto? Aquí establecemos las cantidades en un proceso que es relativamente complejo porque necesita el conocimiento y la información del que está trabajando acá. No puede poner la cantidad de cemento para un hormigón un sastre, ¿verdad? Entonces, luego viene el precio unitario con la aclaración sobre el precio. Y una vez establecido esto, se multiplican ambos, como se muestra acá, para establecer el costo del insumo, ¿correcto? Luego se sumarán los costos encontrados para cada insumo y obtendremos el costo directo. Le llamamos costo directo porque estos insumos son sí o sí los que se necesitan, están relacionados con el producto y son generalmente proporcionales al producto. En este caso, como es unitario, ¿no es cierto? Es relativamente fijo el valor final que vamos a obtener. Un cubo de hormigón será un cubo de hormigón más aquí o más allá. Entonces, esa es la relación. Finalmente, para determinar el costo unitario, como sabemos que el costo total es igual a CD más CI, ya tenemos el primer valor, que sería el costo directo. Nos falta encarar ahora el costo indirecto, que lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a hablar de algunos elementos que se llaman los formatos, que ya los hemos descrito. Hemos presentado acá arriba, líneas arriba, cuando hemos empezado la descripción, hemos presentado el formato clásico, digamos, el formato más sencillo. Pero los usuarios pueden hacer los cambios que les parezca. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar otro formato en el cual aumentamos una hilera en el cuadro para que esté el título de los materiales. Allá arriba, más arriba, yo le puse un letrero encima, ¿verdad? Y puse por colores cada uno de los grupos, pero la intención, como ya les aclaré, era la de mostrar a ustedes, por eso usé colores y le puse el rótulo encima, pero por supuesto que un formulario ya real no puede tener esos rótulos, ¿no? Porque ¿dónde llenaríamos los datos? Entonces, un formulario sin rótulos, las otras personas que no somos nosotros no van a adivinar cuáles son los insumos materiales, los insumos de mano de obra y los insumos de equipos si quisiéramos hacerlo saber. Entonces es usual poner, ¿no?, un subtítulo para cada grupo, insumos materiales, y aquí viene todo la lista de casillas, insumos de mano de obra, y así tal como se ve en este ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, el anterior, pero un poquito ampliado, donde si ustedes se fijan, acá tenemos identificados los grupos, pero los resultados que vamos a ir obteniendo son por componentes. Aquí digamos que tenemos cemento igual 10 pesos, arena igual 20 pesos, la suma es 30, pero aquí no hay 30. Entonces no sabemos cuál es el valor de los materiales, cuál es el valor de la mano de obra y cuál es el valor de los equipos. Simplemente sabemos el valor total de los materiales más la mano de obra más los equipos, lo cual, si bien es correcto, porque eso es lo que buscamos, el valor total, pero acá tenemos una información un poco mejor, ¿no es cierto?, más completa, porque estamos además incluyendo esta última columna 7 sería, en la cual estamos resumiendo y poniendo el subtotal materiales, subtotal mano de obra, subtotal equipos. Esta información en la práctica suele ser muy útil, ¿verdad? Porque cuando estamos manejando un presupuesto y sabemos que el costo unitario son 100 pesos, es bastante útil saber que de esos 100 pesos, 20 pesos son para materiales, 70 son para mano de obra y 10 para los equipos. Entonces sabemos que, si bien todo es importante, sabemos que la mayor cantidad de dinero se está yendo en la mano de obra, y bueno, tendremos seguramente el mismo cuidado o más cuidado en
vigilar o en hacer seguimiento de lo que estamos haciendo. Es muy útil, ¿verdad? No solamente para asignación de fondos, manejo de la obra, información general, contabilidad, etcétera. Entonces, este es un formulario aparentemente más práctico, más cómodo en su uso y con mayor información que los anteriores. Acá tenemos la misma idea que antes, pero en vez de ponerle títulos, ¿no es cierto?, que de alguna manera rompen la continuidad de las hileras, acá más bien se aumenta una nueva columna a la izquierda y se agrupan, ¿no es cierto?, se pone como si fueran títulos, subtítulos, y se agrupan las diferentes casillas por insumos, de manera que para los materiales tenemos esto, para la mano de obra tenemos este costo, para los equipos tenemos este costo y la suma total será el costo directo. Entonces esa sería la descripción. En siguientes capítulos vamos a completar las ideas.